Alteraciones neurológicas en la infancia. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la niñez. Habitualmente, su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo durante la adultez. Los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, pueden actuar sin pensar cuál será su resultado o ser excesivamente activos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo producto de una alteración o variación en el crecimiento y desarrollo del cerebro, asociado a una disfunción cognitiva, neurológica y psiquiátrica. El trastorno de déficit de atención, junto con otros trastornos, el trastorno del espectro autista, los trastornos del TICS, el trastorno específico del aprendizaje, entre otros. Se engloba dentro de los trastornos del neurodesarrollo sin una causa específica identificada. La investigación genética actual está ordenada a este grupo de trastornos. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad marcadamente heterogénea. Esta característica está originada por factores genéticos y ambientales. Numerosos estudios han demostrado que diferentes genes tienen un papel moderado y complejo en la etiología del trastorno. Signos y síntomas. Es normal que a los niños les cueste concentrarse y comportarse bien de vez en cuando. Sin embargo, los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad no van dejando atrás este tipo de conductas. A medida que crecen, los síntomas continúan y puede provocar dificultades en la escuela, en el hogar o con sus amigos. Un niño con este trastorno puede presentar las siguientes conductas: fantasea mucho, olvida o pierde las cosas con mucha frecuencia, retrocede o moverse nerviosamente, habla mucho, comete errores por descuido o corre riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la tentación, tener problemas para respetar su turno o tiene dificultades para llevarse bien con otras personas. Las causas. Los científicos estudian las causas y los factores de riesgo para identificar y encontrar mejores maneras de manejar y reducir la probabilidad de que una persona tenga ese tipo de trastorno. Se desconocen la causa y los factores de riesgo del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero investigaciones actuales muestran que las genéticas tienen un papel muy importante. Además de la genética, los científicos están estudiando otras causas y factores de riesgo posibles que incluyan los siguientes: lesiones cerebrales, exposición ambiental, consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, parto prematuro o bajo peso al nacer. Factores genéticos y ambientales. Los factores genéticos. Los estudios de familiares han señalado históricamente una prevalencia del déficit entre padres y hermanos de pacientes con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El riesgo o probabilidad de padecer ese trastorno es un hijo que llega al 60 o al 90% si uno de sus padres lo sufre. En sentido inverso, un padre o hermano de un niño con este trastorno tiene de 2 a 8 veces más riesgo de padecer este mismo trastorno que la población genética o la población general. En estudios de adaptaciones se ha visto una mayor prevalencia de este trastorno en los padres biológicos frente a los adoptivos. También los factores ambientales de este trastorno pueden adquirirse o modularse por factores biológicos adquiridos durante el periodo prenatal, perinatal y postnatal, como la exposición intrauterina al alcohol, nicotina y determinados fármacos. Instrumentos o pruebas para evaluar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El test de caras, escala de Magallanes de atención visual,
evaluación del trastorno para el déficit de atención, test de desorden de atención e hiperactividad, escala de Magallanes de impulsividades computarizados. Métodos y técnicas de intervención psicológicas. Abordaje psicoeducacional, terapia cognitivo-conductual, terapia de modificación de conducta, entrenamiento de habilidades sociales, técnicas de relajación, control de estrés y ansiedad. Estado epiléptico febril. Durante siglos se creyó que la epilepsia era una posesión del demonio que se imponía a las personas que habían pecado contra una deidad. Desde tiempos hipocráticos se ha insistido en borrar la creencia del carácter sobrenatural de la epilepsia. Los estudios neurológicos y las funciones intelectuales en personas epilépticas indican que el comienzo precoz de la enfermedad, con la consiguiente mayor durante la misma, implica un mayor riesgo de padecer disfunción cognitiva. Las distintas manifestaciones observadas dependen de locus hemisférico, que permite reconocer la especificación de los hemisferios; lóbulo afectado, que permite situar la lesión según las manifestaciones observadas. La citoarquitectura del área involucrada permite reconocer el compromiso del área sensorial, motora o asociativa. La epilepsia, que se inicia en la infancia, es usualmente idiomática, multifactorial y genéticamente de causas desconocidas. En el recién nacido existe un gran número de causas posibles de los ataques epilépticos. Más del 90% se debe a la asfixia del nacimiento, trauma obstétrico o hipoglemia, mientras que el pico de las convulsiones, que aparece después de las primeras semanas, se debe fundamentalmente a infecciones. Las llamadas trastornos del neurodesarrollo tienen que ver con alteraciones del cerebro que pueden hacerse evidentes en los primeros meses o años del niño. Esto puede provocar ciertos retrasos a la hora de adquirir determinadas funciones. Que un paciente convulsione depende principalmente de la predisposición genética, los cambios estructurales, neuropatológicos y alteraciones del metabolismo. Algunos epilépticos sufren cambios psicológicos peculiares justo antes de la convulsión. Estos cambios, denominados aura epiléptica, pueden adoptar muchas formas diferentes y son importantes porque su naturaleza proporciona pistas relativas a la localización del foco y porque a menudo avisa al paciente de una convulsión inminente. Convulsiones febriles. Las convulsiones febriles son crisis convulsivas desconocidas por fiebre mayor a 38 grados centígrados. La mayoría de las convulsiones febriles son inofensivas y están causadas por la fiebre debido a una infección menor. Una convulsión febril es el primer signo de un trastorno neurológico no reconocido previamente. A veces, los médicos indican análisis de sangre y una puntuación lumbar para descontar trastornos graves que pueden provocar convulsiones. Las convulsiones son una descarga eléctrica anómala, no regulada de las células nerviosas del encéfalo o de parte de este. Esta descarga eléctrica anómala puede causar convulsiones, movimientos involuntarios, conciencia alterada, sensibilidad anormal. Las convulsiones consisten en rigidez y sacudidas violentas e involuntarias de los músculos de gran parte del cuerpo. Estado epiléptico febril. El estado epiléptico hace referencia a una única convulsión de larga duración o varias convulsiones más breves que tienen lugar sin que el niño recupere la conciencia.
Entre las mismas, las convulsiones febriles que duran más de 30 minutos se consideran estados epilépticos febril. Si no reciben tratamiento, de inmediato los niños con estado epiléptico corren el riesgo de sufrir daño cerebral y otros órganos, así como insuficiencia respiratoria. Hay algunos tratamientos de las convulsiones febriles que son los siguientes. Fármacos para reducir la fiebre. Fármacos para determinar las convulsiones si esta dura más de 5 minutos. Normalmente las convulsiones febriles duran menos de 5 minutos y no se prescriben ningún tratamiento, salvo los fármacos. Para las convulsiones que duran más de 15 minutos, existen medicamentos para reducir la fiebre del niño. Por lo general, no se aplican otros tratamientos para las convulsiones que duran 15 minutos o más. Prevención. Si los niños han tenido una convulsión febril, los padres deben estar atentos y tratar la fiebre alta, ya que puede desencadenar convulsiones. Sin embargo, a menudo ocurren las convulsiones febriles de forma temprana en el curso de la fiebre, cuando aumenta la temperatura del niño o antes de que los padres sepan que está enfermo y reconozcan la fiebre. Las crisis asociadas al proceso febril en la infancia son el tipo de crisis epiléptica más frecuente a esta edad, afectando entre 2 a 5 de cada niños menores de 5 años. Estudios epilépticos clasificos sugieren que en su gran mayoría los niños con convulsiones febriles tienen un desarrollo psicomotor y cognitivo normal. Sin embargo, la epilepsia clínica nos hace sospechar de un grupo de niños con convulsiones febriles de repetición, que podrían presentar alteraciones de ciertas funciones cognitivas, a menudo referidas de manera poco específicas por los padres. La evaluación neurológica ayuda a describir el estado cognitivo del niño epiléptico y cobrando en la localización del foco epiléptico. La evaluación neurológica se desglosa en una evaluación cognitiva de base, una evaluación cognitiva a través del tiempo y los tratamientos influidos y una evaluación psicosocial. En la exploración del niño epiléptico es necesario la valoración de los principales áreas de la función cognitiva. Esta incluye la evaluación de la velocidad de procesamiento, la atención, la memoria, la habilidad para razonar, las habilidades vasoespaciales y las funciones ejecutivas. Es preciso profundizar en la técnica de investigación neurológica para conocer mejor la psicopatología del trastorno ligado a la epilepsia y establecer nuevas estrategias para mejorarla y mejorar el manejo. Aquí dejamos algunas de las referencias bibliográficas que podemos encontrar en medio de nuestra investigación. Feliz noche.